Bienvenidos a un nuevo episodio del Insight del Comunicador, en el que nos adentramos en el laberinto del miedo, navegando los retos de la comunicación. En este episodio especial nos acompañan 4 grandes especialistas: Fabiola, Gabriela, Chiara y Juan José, quienes compartirán sus experiencias sobre cómo superar los desafíos más profundos que enfrentamos como comunicadores. La conversación se divide en 3 bloques. Primero, exploraremos la sombra del desempeño académico, donde nuestros invitados reflexionan sobre la presión y las expectativas durante su formación. Luego nos sumergimos en la encrucijada del autojuicio, abordando cómo lidiaron con la autocrítica y el síndrome del impostor. Finalmente llegamos al camino de la incertidumbre, donde compartiremos historias sobre cómo manejar la inestabilidad y los cambios constantes en la carrera de comunicación. Ahora sí, prepárate para este episodio lleno de historias vulnerables y de grandes aprendizajes. Muy bien, contamos, vamos para allá en 3, 2, 1... Bueno, bienvenidos al Insight del Comunicador, un podcast sobre comunicación corporativa, y en estos momentos contamos con grandes especialistas que nos acompañan, con quienes vamos a ingresar a los laberintos que hemos preparado y que ya se han escuchado en la introducción. Así que no se preocupen, quiero por supuesto saludar a Fabiola. Fabi, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes por aquí. Seguramente nos están escuchando en la mañana, en la tarde o en la noche. Cualquiera fuera el horario, creo que todos estén súper bien. Por cierto, hoy día juega Perú con Brasil. Esperemos, por favor, la fe. ¿Y tú, Chiara, qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás? Un gusto, Juan Manuel. Muchísimas gracias por la invitación. De hecho, súper emocionada, contenta de poder compartir experiencias con todos los oyentes. Muchas gracias. ¿Y tú, Gabriela, qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, Juanma. Muy bien, aquí expectante para poder compartir entre todos experiencias, conocimientos. Nada, muy contenta de ser parte de este Insight del Comunicador. Muchas gracias. Y por último, Juan José, un gusto. Por fin, ¿cómo estás? Por fin, Juan Manuel, nos logramos comunicar. Qué bueno poder conocerte y qué bueno también compartir este panel con Chiara, con Gabriela y con Fabi, que ya las conozco también. Así que encantado de estar acá compartiendo valor con toda la linda comunidad del Insight del Comunicador. Muchas gracias. Bueno, ahorita sí les pido que todos nos juntemos. Lo que vamos a hacer en estos momentos es ingresar a un laberinto. Así que les pido por favor que nos pongamos muy atentos con las preguntas que van a venir. El laberinto del miedo se llama este capítulo, y lo que vamos a ver es navegar sobre los retos de la comunicación. A todos nos ha pasado en todos nuestros niveles, a nivel académico, profesional o personal, sobre cómo se han visto los retos que hemos visto. Entonces, lo que vamos a hacer es ingresar etapa por etapa. Acá nuestros invitados, lo que vamos a ver es cada uno nos va a explicar cómo ha podido enfrentar cada uno de los retos. El primer bloque se llama La sombra del desempeño académico. Aquí vamos a ver sobre la presión que hemos tenido a nivel académico. Y vamos a comenzar, por supuesto, en este caso con Juanjo. Juanjo, ¿me escuchas? Fuerte y claro. Juanjo, conversame un poco. ¿Tú estudiaste? Bueno, yo estudié en la Universidad San Marcos, Okay. que justo ayer almorzaba con un cliente y salía la frase, ¿no? Cada vez que digo San Marcos, la gente hace así, ¿no? Como que da un poco de miedo decir San Marcos, oye. Y luego digo que estudié comunicaciones en San Marcos y viene la siguiente pregunta, ¿no? Que ahí enseñan comunicaciones. Entonces, y peor aún porque yo soy productor audiovisual, me especialicé en producción. Así que, digamos que sí, hubo un poco de miedo al inicio de seguir la tradición familiar. Mi padre y mi hermano mayor son sanmarquinos. Entonces, digamos como que no tenía muchas opciones por elegir, ¿no? Era San Marcos o San Marcos, ¿no? Entonces dije,
me preparé con el miedo de poder fallar. Dicho sea de paso, fallé. La primera vez que postulé no ingresé. Gracias a Dios no ingresé porque yo postulé a biología. No ingresé. Luego postulé a comunicaciones. Imagínense a mí de biólogo, ¿no? Muy extraño. Y luego postulé a comunicaciones y bueno, gracias a Dios la agarré como decimos. Y ya me di cuenta de que el miedo no era ingresar a la universidad, sino era mantenerte. Y era pasar los exámenes fuertes y las amanecidas y todo esos lindos y hermosos 5 años. Y luego, posteriormente, eso me seguí dando cuenta que el miedo no era acabar la universidad, ¿no? Sino era mantenerte en un trabajo. Y bueno, yo emprendedor. Yo tengo 17 años de emprendedor y yo acabé la universidad en el 2007 y desde entonces mantengo mi agencia. Entonces, como que experiencia corporativa trabajando en empresas, no tengo. Entonces, como emprendedor, aprendí a vivir con el miedo. Y el miedo para mí es parte de mi día a día. Mi socia, Lelo Orbegoso, que también es mi esposa, los que nos conocen saben que trabajamos mucho la marca personal en conjunto. Un saludo para ella, por supuesto. Sí, hemos aprendido a vivir con el miedo, ¿no? Pero el lado académico, siempre uno cuando se enfrenta a un nuevo reto, siempre está el miedo, porque el miedo se genera ante la incertidumbre. Pero yo creo que el miedo es un catalizador para que las cosas funcionen. Si uno no tiene estrés, no funciona. No funciona a la velocidad que uno quiere funcionar. Entonces, al menos en mi caso, yo he aprendido a convivir con el miedo. Para mí el miedo es mi café de todas las mañanas, ¿no? Si no tengo miedo, no... Más que miedo, si no tengo la presión, no puedo producir al ritmo que necesito producir. ¿Cómo lo ves? Genial, me ha gustado mucho la reflexión que has tenido. En el caso tuyo, Gabriela, ¿cómo se vio el temor en el cambio constante de la industria? ¿O cómo lo viste? Siempre estar actualizada con todo ello. Bueno, en primer lugar quería nada más decirle a Juanjo que somos amarquinos ambos. No tenía idea. Entonces sí, también he podido experimentar ese miedo dentro de la universidad. Más allá, en caso de la formación, siempre ya estabas expectante a en dónde te veías, ¿no? Cómo te visualizabas al finalizar la carrera. Y siempre preguntabas en qué trabaja la gente ya, o sea, qué es lo que hace un comunicador ya en la empresa o en el estado donde te quisieras posicionar. Y era como que tú escuchabas ya lo que hacían otras personas y decías, oye, pero eso no necesariamente me están enseñando en la universidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para prepararme realmente, llegar a mi primer día y no tener tanto miedo? No tener tanto miedo a fallar o a no saber hacer las cosas que te quisieran pedir, ¿no? Y una de las cosas que también me topé, ¿no? con la formación es que desde el comienzo que te dan todas las enseñanzas al comunicador, como que te enseñan a hacer de todo un poco. Es bien holístico, ¿no? Te enseñan a tener muchas herramientas. Muy integral, ¿no? De redacción, de fotografía, de diseño. Entonces como que te bombardean de tanto conocimiento que al final comienzas buscando tu camino para poder ver en qué te vas a especializar o en qué es más tu potencial, ¿no? Entonces creo que el miedo lo que te ayuda a ti es a guiarte, ¿no? Y a ver cuál de las habilidades, en qué espacios tú te sientes mejor y como comunicador cómo quieres construir tu carrera, ¿no? Desde la formación hasta, bueno, ya cuando estás trabajando. Y en el caso de San Marcos, bueno, particularmente es mi alma mater, adoro mi universidad, pero sí puedo decir que en tecnología o en actualizaciones estábamos un poco bajos, entonces eso también es otra presión que teníamos, ¿no? Entonces nosotros no teníamos un laboratorio, teníamos que buscar de no sé dónde una cámara o algo, pero como dicen, ¿no? La universidad te puede dar el 20%, pero tú pones el 80%, ¿no? Tienes que recursearte, buscártelas, y si de verdad quieres ser un buen profesional, entonces siempre vas a encontrar la forma o la persona que te pueda dar la mano para poder guiarte en el camino que te quieres emprender, ¿no? Entonces sí,
siento que el miedo te impulsa, más que te frena. Siento que, al menos en mi experiencia, nos llena de valentía para poder enfrentarlo. Me gustó mucho esas reflexiones y quería preguntarle a Kiara, ya que estamos hablando del miedo a nivel académico, ¿cómo lo viviste tú? Sí, coincido con Gabriel y con Juanjo en que el miedo te impulsa, pero por ejemplo, uno de los miedos, al menos que no solamente yo, sino mis compañeros teníamos ya en la universidad, era el hecho de jalar un curso y atrasarte un año más, cerrar ciclo, o sea, y el curso no se dictaba el siguiente ciclo, sino el siguiente año. Entonces, y era una presión, pero era la presión por la nota. Y ya en retrospectiva, yo digo, al final, o sea, y lo que te enseña ya el mundo laboral es céntrate en el aprendizaje que tú tienes con buena o sin buena nota, sino más lo que aprendiste, de lo que estudiaste, de la experiencia que tuviste, etcétera, porque al final, si te centras en el aprendizaje, la nota va a venir por default, ¿no? Y ya en el mundo laboral te das cuenta que sea el resultado que quisiste o no, o el resultado que querías lograr o no, igual aprendiste y no lo vas a volver a repetir en caso no salió como quisiste, ¿no? Pero ese miedo constante por la nota, por repetir cursos, etcétera, y luego el otro miedo que era ya al momento de salir de la universidad era en qué voy a trabajar, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, que mi rubro es directamente comunicación interna, en la universidad, como bien decía Gabriela, te dan múltiples cursos de las distintas ramas de la comunicación, y en el caso de comunicación interna, por ejemplo, solamente me dieron un curso en esa época, ¿no? Y hablaban del tema de murales, etcétera, que es lo más básico de la comunicación interna. Y ya salir a la cancha y ver cómo se mueve la comunicación interna, y más si, en mi caso, cuando ya decidí por la comunicación interna, fui a una consultora, y ahí vimos o sea, veía diferentes clientes de distintos rubros, y ahí era hacer camino al andar y con la experiencia, y ahí jugó, por ejemplo, para bajarme esa incertidumbre y ese temor a fallar, jugó un rol bien importante en la que en ese momento era mi jefa, porque ella era la que me enseñaba, se daba el tiempo de darme feedback, etcétera, y también la constancia, ¿no? El estar buscando benchmark, investigando, el hecho de buscar también otras personas que ya sabían del tema, ¿no? Es buscar también salidas, ¿no? Lo que decía Gabriel y Juan, el hecho de que el miedo te impulsa a hacer más cosas. Me ha gustado. Y Fabi, tú, complementando todo lo que han dicho nuestros grandes panelistas, ¿cómo lo ves? Sí, la verdad que bastante curioso cada uno de los aspectos. Veo acá que tenemos dos sanmarquinos. Bueno, yo soy de UTP. Kiara, ¿tú de qué universidad eres egresada? De la UDEP, de la Universidad de Piura. Mira, acá representando. ¿Y tú, Juanma? Yo estoy en ISIL. En ISIL, perfecto. Bueno, yo básicamente, rescatando algunos aspectos que realmente considero muy relevantes, es el hecho de tener un coach, ¿no? Esa persona que puede ayudarte a que también puedas apoyarte o sentir la confianza para poder decirle tus miedos, que sea una guía, ¿no? Para que ese camino no sea tan abrupto y pueda salir, pues, no con éxito, o sea, si bien es cierto, de manera exitosa, ¿no? Es la idea, pero de una forma también bastante integrada, una forma que sea amena, una forma que pues podamos nosotros sentirnos seguros, ¿no? Finalmente la idea es aprender mucho de lo que venimos trabajando. Solamente me queda una pregunta. Si habría algo en lo que podríamos coincidir, o si hubiese alguna pregunta que te diría en este caso a ti, Juanjo, un joven que recién está en San Marcos, ponte en el año 2022 y te diga: señor Juanjo, ¿cómo me puedo enfrentar a la vida académica? ¿Qué le recomendarías? Antes que nada, gracias por lo de señor. Empezamos con la pregunta de terror. No, la verdad sí, ya tengo 41, ya no soy chiquillo. Pero bueno, sí el año hace 2 años, 3 años creo, tuve la oportunidad de dictar una charla a mis futuros colegas sanmarquinos, ya deben ser egresados, ahí en el auditorio. Qué lindo fue volver a la universidad, esta vez como ponente, y les hablábamos acerca de las nuevas posibilidades que hay para los comunicadores
comunicadores sociales, comunicadores audiovisuales, periodistas que hay actualmente dentro del mercado. Y mira, la verdad, estamos viviendo en una época en la cual la generación del contenido es tan grande que siento yo que nos faltan comunicadores para saber orientar esa forma de crear contenido. ¿Ok? Pero nos faltan buenos comunicadores y que estén alineados en la forma de crear este contenido a través de la IA, a través de realidad virtual, a través de diversas formas de crear contenido, ¿no? Entonces, ¿qué les diría? Que tienen un montón de mercado, y no solamente aquí en Perú, sino a nivel regional. ¿Qué les diría? Que aprendan chino, que, o sea, ya por default tienen que saber hablar inglés, porque la verdad el mercado, estamos viendo en una época en la cual la marca personal, y aquí tenemos a Fabio que es un especialista, la marca personal nos abre las puertas para llevar nuestros conocimientos como profesionales más allá de Lima, más allá de Perú. Regionalmente podemos impactar con los conocimientos que tenemos como comunicadores. Así que la verdad, particularmente, yo diría, no es... sales de San Marcos, oye, ¿qué van a decir? No soy de una universidad particular, no soy de la universidad top. Oye, tienes un montón de camino por recorrer a nivel regional. No te bases solamente en Perú. Eso es lo primero que les podría decir yo, ¿no? Me ha gustado y creo que aquí lo que vamos a hacer es ya salir de esta parte, de este bloque. No se preocupen, los invitados van a tener más oportunidad de responder otras dudas y consultas en el siguiente bloque. Entramos al bloque 2, entramos nuevamente y luego vamos a ver un tema un poco más vulnerable. Vamos a ver sobre las encrucijadas, el autojuicio. Aquí yo creo que hay muchos que hemos sido muy duros, quién sabe, con nosotros mismos, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a ver es cómo nos manejamos en el autojuicio y sobre las críticas internas que siempre hay. Y bueno, aquí yo quisiera comenzar preguntándole a Kiara sobre cómo se ha sentido con el síndrome del impostor. Justo la experiencia que les voy a contar va alineado a lo que mencionaba Fabi al inicio y antes de empezar a grabar, del tema de la marca personal, y que yo empecé a trabajar mi marca personal. Y justo, o sea, a ver, ¿por qué yo empiezo a trabajar sin querer mi marca personal? Era porque a mí me jala mucho el tema de la educación también, ¿no? El hecho de enseñar. Entonces yo lo que quería era compartir mis conocimientos con otras personas, sea en la plataforma que sea. Y justo en ese momento era pandemia. Entonces yo decía, ¿qué pasa si empiezo, o sea, a publicar de repente en LinkedIn en este caso, ¿no? Pero yo misma decía, no, pero si nadie me lee, o si dicen que lo que yo estoy diciendo está mal, o sea, yo misma me autocritico y dice, y si a nadie le interesa, y luego no, y luego, ¿cómo se llama? Me comentan cosas que nada que ver, y si no funciona, etcétera. Entonces, lo que hice fue empecé a experimentar y dije, bueno, vamos a atrevernos, ¿no? Con miedo y todo. Y lo que hice fue mi primera publicación para empezar a trabajar y a conocer más, a trabajar la marca personal inconscientemente y empezar a conocer a más personas que hacían comunicación interna o comunicación en general y querían conversar. Fue publicar a las 11 de la noche un post solamente en texto que decía, ¿no? Que mi tema de interés era temas de comunicación interna y que si alguien quisiera algún tipo de asesoría gratuita de 30 minutos o le interesaba el tema, podríamos conversar, me escribían por el inbox y agendábamos. Lo puse a 11 de la noche, ¿con qué fin? Con el fin de irme a dormir y al día siguiente ver si funcionó. Si alguien escribió por ahí, ya, bacán, si no, lo borraba. Entonces, al día siguiente no entré a LinkedIn por miedo. O sea, yo decía, no, y si nadie ha escrito, y no hay ningún like, si nadie compartió. Entré recién en la tarde y vi que habían compartido, había gente que etiquetaba a otras personas, me habían escrito al inbox y es como que o sea, pero mira, mi propio miedo de no creerme también suficiente de repente para enseñar a otros o que mi conocimiento de repente no era válido, etcétera, ¿no? Y gracias a eso, o sea, gracias a que me atreví, fue que en las conversaciones que tuve, porque fue toda una semana más o menos con 10 personas conversé, de la nada apareció una oportunidad también de empezar a enseñar de manera remunerada. O sea, empezaron a salir asesorías ahí porque me preguntaban, ¿no? ¿Qué hay de casualidad? ¿Tú no das asesorías? Y yo no lo había pensado.
Yo decía, bueno, actualmente no, pero podríamos ver y te puedo ayudar. Y desde ahí también, por ejemplo, empezaron a salir sin querer las asesorías. Y como me di cuenta que había gente que le interesaba, entonces fue que empecé a compartir, ¿no? Pero te hablo, por ejemplo, desde pandemia, ¿no? Con un texto, y fue el texto que me ayudó a decir ya, que era así, vamos con todo. Y es como que ya he venido evolucionando, ¿no? Pero sí, ahí uno mismo y esas autocríticas que uno tiene respecto al conocimiento, a lo que uno puede ser capaz, son los que muchas veces juegan en contra y los que nos detienen y nos paraliza. En ese caso, a veces el miedo nos paraliza en lugar de impulsarnos. Entonces hay que ver nosotros cómo queremos afrontar el miedo, ¿no? Me ha gustado sobre todo la historia y cómo has podido soltar esa vulnerabilidad, ¿no? Me gustó mucho. Sí. En tu caso, Gabriela, ¿tú cómo lo has visto? Me encantó la historia, quiero me voy a tomarla de ejemplo, creo. Bueno, en críticas internas, pues estaba un poco haciendo una retrospectiva de cómo comencé como comunicadora. Y siempre una comunicadora o el trabajo de un comunicador siempre está expuesto a todo el mundo, ¿no? Entonces no solamente es como que mandas un correíto a una persona, no, es como que toda la empresa o donde estás trabajando se entera, ¿no? Y recuerdo que la primera comunicación que hice en la empresa en la que estoy todavía trabajando, pero pensé bien chiquitita, tuve un error garrafal, ¿no? De redacción. Y me bloqueé, ¿no? Dije, pucha, ahora el siguiente me voy a volver a equivocar. O sea, ya sentía ese remordimiento detrás mío y yo decía, pero ¿por qué me he equivocado? ¿Qué ha pasado? Entonces también eso fue una oportunidad de, a veces cuando uno está muy metido también en crear y hacer cosas, se pierde de algunos detalles que pasan desapercibidos, ¿no? Pero también eso me enseñó a no darme por vencida, porque ese fue, creo que el inicio de mi carrera, y me comenzaron a hacer bromas, inclusive Gaby, ya cuando mandas la comunicación y te equivocas en esa palabra, no te vas a equivocar en la otra, y en vez de sentir ese rechazo, yo sentí como que la gente me decía que me estaba esperando para volver a leer otro contenido que iba a realizar, ¿no? Y esa vez le va a ser mejor y mejor y mejor, pero siempre he tenido como que ese momento en el cual lo piensas dos veces y dices, ok, esto me va a ayudar, va a tener un buen impacto, se va a entender bien. Y lo que me ha funcionado siempre en estas críticas a veces internas que tengo es hacer un testing. Siempre hacer testings con tu público objetivo nos ayuda mucho a validar que lo que quieres comunicar realmente va a generar el impacto que deseas. No, porque tú puedes tener muchas expectativas, puedes conocer, tener experiencias, pero cuando cambias de público objetivo o cuando es algo nuevo para ti, lo que yo he sentido que me ha ayudado mucho es conocerlo, hablar con la gente. ¿Qué tal te ha parecido esto? ¿De verdad te ha llegado? ¿Lo entiendes? Inclusive el uso de palabras, de colores, la diagramación, todo eso importa porque al final el comunicador vive de que la otra persona pueda leer el contenido y que realmente le entre el mensaje o impacte en ellos, ¿no? Entonces creo que las críticas internas, como bien lo dijo Kiara, me pararon en un momento. Hasta me dio como que un poquito de vergüenza, pero al final lo que pude lograr es siempre tratar de tener esas relaciones de cercanía con los públicos a los que yo voy a mandar las comunicaciones, ¿no? Y eso me pasa ahora. Yo manejo, estoy dentro del área de comunicaciones y estoy encargada de toda el área. Y manejamos alrededor de 1,000 trabajadores, ¿no? Que son de diferentes partes de Perú, también están en Lurín y en la planta donde yo trabajo. Entonces tengo que conocer las realidades de cada uno para que cuando yo haga algo realmente no llegue un mensaje erróneo, ¿no? Y esta de tener el miedo a ese juicio, lo he comenzado a perder poco a poco. Pero lo que básico creo yo que podría recomendar para salir de esto es generar esas relaciones, ¿no? Así como Kiara también nos contó su historia, ¿no? De su momento de freno, pero luego ya cuando comenzó sus asesorías también yo lo sentí, me acordé de estas conversaciones que tuve ya con los trabajadores y me ayudó a sentirme cómoda, a que me conocieran como comunicadora y que podía hacer las cosas mucho mejor, ¿no?
Me ha gustado mucho. En tu caso, Fabi, ¿cómo ves este ámbito? ¿Cómo ves este bloque? Es que el título que le colocamos, Juanma, de que sea justamente no por épocas halloweenescas, terroríficas, realmente uno de los temas bastante sonados hoy en día pues es el síndrome del impostor, ¿no? El burnout también. Creo que el primer paso es poder aceptar que pues tenemos este síndrome y que es natural, ¿no? Creo que todos en algún momento llegamos a pasar por eso, y algo que siempre recuerdo cuando estoy cayendo en el síndrome del impostor es bastante una frase que siempre me dice mi mamá, ¿no? No te fijes en lo que te falta por alcanzar, sino mira hacia atrás y chequea todo lo que ya has logrado, todo lo que ya has conseguido. Entonces, siempre es bueno darte esas palmaditas a ti de que pues lo estás haciendo bien, de que no es suerte, que al contrario, no es tu esfuerzo, es tu trabajo, y seguir comprometiéndote con eso que yo estoy segura, ¿no?, que muchos nos dicen que lo hacemos bien, pero que nosotros no los creemos, ¿no? Entonces creo que primero empezar por ese detalle. Yo siempre recuerdo mucho esas palabras de mi mami. Si es que me está escuchando, un abrazo, un saludísimo para ella. Y también rescato lo que mencionaba Gaby, ¿no? El hecho también de poder compartirlo con otras personas, considerar también a estas personas aliadas que quizás también tienen este síndrome del impostor, conversar con ellos, ver cómo ellos también lo están tomando. Creo que todo es básicamente desde el torno de la reflexión, de no ser tan duros con nosotros mismos y sobre todo continuar en el mismo camino, ¿no?, con un mismo objetivo. Esta es una pregunta de terror, pero terrorífica. Juanjo, ¿cómo a través, cuáles serían uno de los 3 consejos que tú nos podrías brindar para poder tener un balance entre la vida personal y profesional si es que estamos trabajando quizás con nuestra pareja o esposo? Mira, yo tengo 10 años de casado, ¿no? Y trabajando con Lelia ya tengo 6 años, ¿no? Lelia entra como socia dentro de la agencia, y sí nos ha costado juntos, no solamente llevar el matrimonio, que obviamente un matrimonio es retador con hijos pequeños, ¿no?, sino también llevar la empresa, ¿no? Sobre todo hay mucho tema de ego, cuando trabajas con tu pareja, con tu esposa, o con tu esposo, o con tu enamorado, lo que tú quieras. Hay mucho tema de ego, ¿no? Uno, que hay que siempre regular los egos. Lo otro es que hay que delimitar muy claro las funciones, ¿no? Y esto va muy amarrado de las preferencias de personalidad de cada uno, ¿no? Leila y yo tenemos la suerte de ser muy complementarios a nivel de personalidad. Yo soy muy extrovertido, me gusta hablar mucho, soy muy arriesgado, casi podría decir que no tuve síndrome del impostor cuando empecé a generar contenido. Yo soy de esos que se tira a la piscina y mientras va cayendo se va a dar cuenta si hay agua, ¿no? Si no hay agua me golpeo, no me hago problema, ¿no? Lelia, ella sí es más conservadora, ella es introvertida de personalidad, aunque no lo parezca, porque ustedes que por ahí la han visto en internet, habla muy rápido, crea mucho contenido, pero ella de personalidad es introvertida, ella es muy analítica, y eso nos ayudó mucho a complementarnos como personalidad. Y hemos tenido la suerte de eso, ¿no? Hay parejas que no tienen esa complementariedad. Lo otro es que hemos delimitado muy claro nuestras funciones, ¿no? Lelia hace ciertas funciones que son la gestión comercial, la dirección estratégica, y la parte numérica y la parte comercial. Ella es muy buena negociando, ¿no? Y yo, por ejemplo, soy muy emocional negociando. A mí, cuando un cliente me llama, yo prácticamente regalo el trabajo, ¿no? Porque vienen, así yo voy, no me hago problema. Leila, pare, cállate y déjame hablar. No me pateé el pie, pa. Entonces ella es más conservadora en esos aspectos, ¿no? Lo otro que también nos ha ayudado es el reconocernos muchísimo. Yo reconozco mucho lo que ella hace, hay que trabajar mucho el halago, ¿no? Ella también reconoce mucho lo que yo hago, y esto
es, como le decimos, las reconfortaciones, ¿no? Hay que cerrar el día y antes de dormir le digo, Lelia, mi amor, yo reconozco que tú has hecho esto, bien, bien. Ojo que eso no es siempre, ¿no? Hay días que sí nos vamos a dormir molestos, o sea, no te voy a mentir. Hay días que nos peleamos, hay días que con la justa sí podemos grabar los podcasts, hay días que con la justa sí, cuando tenemos los reporteros, vamos así, casi ni nos hablamos, pero hay que imprimir el lado profesional, ¿no? Pero es un reto, y sin mentirte, es lindo, no te voy a decir que es de terror, es lindo trabajar con tu esposa, ¿no? Porque ahora, y ya con esto cierro, sumémosle a eso la carga que tenemos niños pequeños, tenemos hijos de 4 y de 9, que no nos dejan hablar cuando estamos juntos. Y ya como anécdota cierro, hace poco hemos estado fuera del país de vacaciones con los niños, estábamos en un hotel precioso y queríamos grabar contenido. Hemos estado 5 días o 4 días en ese hotel queriendo grabar contenido. ¿Tú crees que hemos podido? No pudimos grabar contenido porque estábamos con los chicos. Y ahí es donde también uno tiene que luchar por mantener una vida profesional y personal. Entonces ahí lo que hicimos fue, no se puede, pues no, ya grabaremos en Lima, ni modo, ¿no? Entonces así es, ¿no? Tenemos que balancear. Para nosotros la prioridad siempre es nuestra familia, nuestros hijos, ¿no? Y eso se construye con el tiempo y se logra entender con el tiempo, ¿no? No sé si por ahí les he dado algunas luces, ¿no? Bueno, yo sé que Kiera y Gabriela y Fabiola, no sé si tienen alguna pequeña consulta sobre, o van a agregar algo sobre lo que dijo Juanjo. Episodio lo voy a reproducir infinitamente. Justo en la sección de Juanjo para tomar las fijas. Realmente es bastante valioso, ¿no? Siento que son como un complemento finalmente y cada uno de ustedes pues también como persona tiene sus propias críticas, también pasan quizás, ¿no?, en algunos momentos en la reflexión. De igual manera la idea es poder trabajar conjuntamente con un objetivo mutuo, ¿no? Que finalmente pues es el logro, el alcance, el crecimiento de la marca que ustedes manejan, Iman Pop, y sobre todo la empresa más importante, ¿no?, que es su familia. Que tienen un podcast, por favor, Juanjo, repíteme el podcast para que también lo podamos escuchar. Tenemos 2 podcasts, imagínate, somos unos tremendos locos generadores de contenido. Sí, uno que se llama Iman Pop el podcast, okay, que lo hacemos con entrevistas a gerentes, a CEOs de empresas. Ese es más formal, ¿no? Es más, salimos con saco, ¿no? Más formal. Y otro que hemos lanzado recién que se llama Esposos Emprendedores. Ah, qué lindo. Y ese podcast es Lelia y yo, nada más. Esposos Emprendedores de Mentor Emprendedora, así le decimos, ¿no? Y este podcast lo hemos arrancado porque somos Lelia y yo, que contamos un poco nuestras experiencias, que es básicamente lo que hemos hablado hace un momento, lo que les he contado hace un momento, pero es la visión de Lelia, la visión la mía. Nos peleamos durante el podcast, nos amistamos durante el podcast, tomamos chelas. Ese podcast es para nosotros, realmente es nuestro catarsis, ¿no? Entonces eso es un poco lo que podemos generar de contenido. Me gustó, lo voy a por supuesto poner en el link para que los que estén oyendo también se puedan dirigir al podcast de Juanjo. Un golazo. Ya saliendo de estos 2 laberintos, bueno, hemos salido, en vez de temorizados, hemos salido con muchas risas de ambos laberintos, ¿no? Vamos a pasar al último, que es a nivel profesional. Yo creo que aquí nos vamos a poder explayar un poquito más. Es en el camino de la incertidumbre, ¿no? Y cómo enfrentamos la incertidumbre en nuestras carreras como comunicadores. A ver, aquí me gustaría comenzar contigo, Gabriela, por favor, sobre el miedo al fracaso o no cumplir con las expectativas. ¿Cómo tú lo has visto? Sí, como bien más o menos lo comentaba al inicio en la primera pregunta, no sé, al comunicador siempre lo tallan o lo tiran de un holista, ¿no? Que lo sabe todo, que hace de todo. Entonces, cuando he entrado a trabajar, en todas las experiencias que he tenido, es que, Gaby, se necesita hacer esto y ya tú creas la estrategia, la forma, el diseño, la redacción, tú ves cómo lo haces, ¿no? Entonces Gaby tiene que agarrar mágicamente
con su bolita de cristal o su varita mágica, tiene que, ya, la estrategia más genial del mundo con la frase creativa más potente y los colores y el video y la animación, la locución, todas esas cosas, ¿no? Y a veces realmente cuando uno está en el ongoing del día a día, llega un momento en el que ya estás como que un poco agotado, ¿no? Exhausto y las ideas no te vienen. Entonces ese es el momento en el cual dices, pucha, no llega la idea correcta, le he presentado 1, 2, 3 veces al gerente, no le gusta nada. Inclusive a veces te dicen, algo no me gusta, pero no sé qué es. Entonces hay que descifrar, ¿no? Yo trato de como que tomar un momento y decir, ok, no te gusta por este sentido, por esta redacción, esta palabra, esto. Sí, algo así, ¿no? Entonces, volver a comenzar desde cero y crear es el momento en el cual he sentido más miedo, ¿no? Porque ya has invertido tanto tiempo en tu creatividad, habilidad, ¿no? Poniendo todo de ti, y que te lo tiren y luego volver a hacerlo algo de cero es el miedo que he sentido durante todo el tiempo que he trabajado, pero he ido superando, conociendo al final a la persona con la que trabajo, ¿no? En este caso a mi jefe, mi gerente. Y creo que siempre esperan que el comunicador tenga la palabra exacta, el diseño exacto y la animación exacta, ¿no? Y ahora con el tema de la tecnología, el comunicador también ha entrado a conocer plataformas. Por ejemplo, nosotros en la empresa que trabajo, en Aris, tenemos una plataforma interna y comunicación tiene que alimentarla, actualizarla. Gaby, ¿por qué no usamos un aplicativo? Y ya veo temas hasta de sistemas, ¿no? Entonces, siento que para poder tener buen éxito, creo, en nuestra carrera como comunicadores, es siempre tomarte un momento de respiro y buscar realmente qué es lo que quiere el usuario final y no frustrarte, porque no siempre van a aprobarse todas las ideas que creas, ¿no? Y lo bonito, lo bonito de eso es que tú siempre vas a aprender más. O sea, cada cosa que no se aprueba, no importa, es una experiencia que has tenido y que estás cultivando más conocimiento en ti y habilidades que realmente en algún momento lo vas a volver a necesitar. Así que creo que esta parte de tener miedo al fracaso nos ayuda a aprender más, ¿no? Y a abrirnos a nuevas ideas, porque a veces también el comunicador quiere poner su idea, ¿no? Y ahí perdemos un poco, ¿no? Hay que tratar de ser un poco más flexibles, adaptarnos, ¿no? A las situaciones. Y siempre yo digo, y se lo digo a mi equipo, que cuando viene un no, entonces lo único que te falta conseguir es el sí. Entonces, de todas maneras, hay alguna forma de poder conseguir ese sí y lograr lo que estamos esperando, ¿no? No quedarnos en el no. Muy bien. ¿Cómo lo has vivido tú, Kiara? ¿Cómo has vivido tu experiencia en este ámbito? Ahí justo quería complementar lo que mencionaba Gabriela, o sea, porque claro, por un lado está todos los canales para los diferentes públicos que tenemos que manejar, digitales, no, pero también, o sea, donde también viene el temor, y va a contar lo que yo decía del hecho de presenté 3 ideas, 4 ideas y no me lo aceptan, también va ese otro lado de la comunicación cuando buscas que tus gerentes y tus primeras líneas comuniquen bien hacia adentro y hacia afuera. Y ese también es otro temor, miedo, todo, porque ellos piensan también a veces que la manera que ellos tienen o hacen las cosas se hacen de una manera correcta y no necesariamente es así para lograr los objetivos. Y es todo un tema también para concientizarlos, además de ya todo el resto que hay que hacer en plataformas digitales, etcétera. Con ellos es otro cantar para que realmente te crean y crean que la comunicación en el sentido amplio de la palabra, tanto interno como externo, te van a ayudar a lograr los objetivos estratégicos de tu negocio. Y creo que a raíz de la pandemia desde antes he estado mucho más posicionada el tema de comunicación externa y todo el tema porque va más directamente al cliente externo, pero desde pandemia está tomando mucho más relevancia también comunicación interna y que ambas tienen que ir alineadas.
Entonces, el hecho de lograr ir alcanzando, logrando que los gerentes, las primeras líneas estén concientizadas, aún es complejo, porque también nosotros, y es el gran reto que tenemos que demostrarlo con data para que nos crean y hablarles en su lenguaje para que efectivamente te hagan caso. Entonces ahí también es otro temor, y que nosotros como comunicadores también estamos aprendiendo en el camino, ¿no? De cómo entrar a un gerente de finanzas para que te dé el presupuesto que quieres, al gerente general para que también te haga, etcétera, ¿no? Aquí también quisiera ver el punto de vista y la visión de Juanjo, quien se ha tenido que ver con muchos clientes. ¿Cómo lo has visto tú, Juanjo? Mira, yo desde el lado consultivo con la agencia, es cierto lo que me dice Kiara totalmente. Si el gerente no se compra la idea o no la profundiza, no baja. Una empresa a nivel, si estamos hablando de comunicación interna, ¿no? Una empresa que tiene un mal clima o que no logra comunicarse bien, es porque el gerente no logra comunicarse bien. Puede sonar muy duro que lo diga, pero es la verdad. Cuando el gerente no logra comprar la idea del área de comunicación interna, no funciona, ¿no? Nosotros desde la agencia trabajamos muchísimo el hecho de motivar a los gerentes a que graben contenido, y a que graben contenido con propósito. Hace poco tuvimos acá en el podcast a Pepino, a José Iturriaga, y él genera muchísimo contenido de valor, y tú te das cuenta, nosotros hemos estado en Grupo F, y la verdad, el clima organizacional que tiene Grupo F es espectacular. Es muy, muy bonito. El trabajo que hace Vidal, que hace el equipo allá es súper chévere, y esto se nota porque baja desde la gerencia. Entonces, ¿qué consejo le podemos dar a las empresas? ¿No? Es, como bien dijo Kiara, ¿no? Hay que hablarle de forma numérica a los gerentes. La data, es la data. El comunicador, mira, oye, es horrible lo que voy a decir, pero muchísimos años se comprendía que los comunicadores internos eran los que hacían los eventos el día de la madre, el día de Navidad, el área de inflaglobos, como dicen, ¿no? Tras pandemia, los comunicadores internos, los que trabajan en estas áreas, están súper chéveres. Talento humano, ¿no? Todo este tema que es súper potente, comienzan a tener mucho más fuerza, mucha más presencia, y gracias a Dios les sueltan más presupuesto. A soltarle más presupuesto logran tener cierto hegemonía para hacer más acciones. Porque no te voy a mentir, las acciones a nivel corporativo se hacen con presupuesto, porque si no tienes presupuesto para hacerlo, entra el tema recursivo, que bien lo dijo Gabriela, ¿no? A veces el comunicador tiene que saber diseñar, tiene que saber editar, tiene que saber locución, y una cosa es que tenga que saber, otra cosa es que sea especialista. Y yo te lo comenté eso desde el otro lado, yo lo miro desde afuera. A nosotros a veces cogemos materiales que me dicen, oye, el podcast lo hicimos nosotros, pero no quedó muy bien, porque bueno, sí, no, ¿sabes qué? Hicimos contenido, pero no quedó muy bien, y mi gerente no le gusta. Y le digo, claro, porque tú no eres especialista, tú eres comunicadora interna, o tú eres comunicador interno. Si tú quieres que tu material quede bien, tienes que ir con una agencia, que son los especialistas. Puede sonar duro, pero tu chamba como comunicador interno, el miedo que tienes que afrontar es demostrar a tu gerente de que si quiere hacer acciones, tiene que pagar. Así, o acaso a los de marketing, a los de publicidad, le dicen, oye, no, ¿sabes que el comercial que va a salir en televisión o que va a salir en redes, hazlo tú mismo? No se lo dice, porque uno de marketing sabe muy claro que tiene que manejar un presupuesto para pagarle una casa realizadora a una agencia. Lo mismo tiene que pasar con comunicación interna. Si es que quieren que el material comunicacional o la bajada para generar una mejor cultura salga de calidad. Si no, vamos a hacer como que la campaña con la bajada pollito, como digo, no, o sea, una campaña que va a funcionar, pero no va a tener la potencia que se espera, ¿no? Y esos son los problemas y los miedos a los cuales nos vamos a enfrentar. Y ya como para cerrar, hay un tema lo leí acá en el timing que tú colocas, hay un tema de sobreexposición en medios digitales. Muchos comunicadores tenemos miedo a sobreexponernos a través de nuestra marca en medios digitales. Oye, tenemos que hacerlo porque tenemos que hacerlo, no el tema de desarrollo de marca personal. Nosotros de la agencia decimos marca personal audiovisuales, sal tú frente a la cámara y graba contenido, da la cara. ¿Por qué decimos que tienes que dar la cara? Porque de esa forma humanizas. Generar contenido, tú hablando frente a una cámara, te va a ayudar a generar cierto nivel de lazo de amistad con la otra persona que está frente a la cámara. ¿Por
porque ya nos ha pasado. Fabiola genera mucho contenido y hoy he visto que sea también apostado por grabar contenido. Y Fabi, te ha pasado, tú cuando sales, y también le ha pasado a Juanma, cuando estás en un evento, se te acercan las personas y te hablan como si te conocieran. ¿Por qué? Porque han visto tu contenido anteriormente. Y lo mismo nos pasa a nosotros, cuando nos acercamos a un evento, estamos haciendo networking y todo, y vemos a alguien que ya consumimos sus podcasts, ya consumimos su contenido, y lo vemos, le hablamos como si ya lo conociésemos. Y eso es lo que te da la marca personal audiovisual. Entonces no tengan miedo, hay una sobreexposición en los medios digitales. Realmente tienen que sobreexponerse en medios digitales. Tienen que aparecer en TikTok, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, en todas las redes donde puedan estar, si es que les da el tiempo y de forma organizada, tienen que sobreexponerse. Así que o lo hacen o de acá a 5 años quedamos como dinosaurios. O sea, somos comunicadores, nos han entrenado para esto, para generar espacios de comunicación. Así que, manos a la obra, bueno. Me ha gustado lo que ha hecho Juanjo, muy directo, muy duro también el mensaje, pero sumamente acorde y muy, muy puntual con lo que ha dicho, me ha gustado. Yo quisiera también acotar antes de pasar a ti, Fabi, justo mencionaba Juanjo sobre los eventos que se hacían. Creo que aquí muchos hemos pasado de hacer un evento, quizás un aniversario, un día de la madre, estos eventos que implican un montón de presupuesto, y cuando hemos llegado a la jefatura nos han dicho: no se preocupen, presupuesto no hay, pero ganas sí hay. Entonces le hemos tenido que llevar de esa manera. Creo que, no sé si les ha pasado, me ha pasado como practicante, como asistente, como analista. Entonces lo digo con gracia, pero bueno, en ese momento creo que no era con tanta gracia. Fabi, por favor. Nada, el Juanjo justamente dijo algo bastante simpático. Tú, cuando desarrollas una marca personal, ¿no? Quizás yéndome por ese tema, porque bueno, mi rubro es bastante el marketing, pero somos colegas acá con la parte de comunicadores. Efectivamente, ¿no? Cuando desarrollas una marca personal trascendente, con un buen propósito, y justamente también eres coherente, ¿no? Cómo tú te muestras en la parte digital y cómo también lo eres en la parte presencial. Si yo, por ejemplo, diría en mis posts, haz un buen networking, contáctalos primero por LinkedIn, trata de ser auténticos, y quizás en la parte del evento alguien se me acerque y yo termino y me voy o me escondo. Creo que ahí hay una incoherencia, ¿no? Entre lo que predico, lo que publico, a cómo yo misma me comporto. Creo que aquí también considero, ¿no?, importante también este miedo que a veces no solamente los gerentes, CEOs, sino nosotros también a veces queremos estar en nuestra zona de confort y no queremos salir de esta comodidad que tenemos, ¿no? Y lo importante también es empezar a tomar nuevos riesgos, tomar nuevos retos. Y yo, al menos dentro de la parte digital, ¿no?, ¿qué es lo que estoy haciendo en mi caso? Yo, la verdad es que me da bastante vergüenza la parte de los videos, por eso casi en mis publicaciones no hay mucho contenido en formato vídeo. Más estoy detrás de los carruselos, quizás de las piezas gráficas o infografías, pero justamente este año le comentaba a Juanma que una de mis 12 uvas de año nuevo fue justamente, ¿no?, tener ya mi marca personal bien plasmada dentro de TikTok y dentro de Instagram. Y miren, ya estamos en octubre y aunque no crean, esa uva se va a volver a comer este 2024 porque aún no genero contenido en estas redes sociales. Pero lo que sí ya he hecho es básicamente empezar a yo entender de que ya el tiempo se me estaba cortando. Ya me empecé a comprar mi aro de luz, me fui al centro a comprar esos colores que van detrás de la pantalla, ¿no?, en la pared. Entonces creo que ya estoy poco a poco saliendo de esta zona de comodidad para poder enfrentar ahora este nuevo reto, ¿no?, de poder plasmar mi marca, ¿no?, dentro de otras redes sociales, donde no me siento tan confiada como en LinkedIn, pero considero de que poco a poco pues lo lograré. Así que el tema de la sobreexposición, como bien lo mencionaba Juanjo, ¿no?, tocando ese punto en específico, efectivamente tenemos hoy en día que mostrarnos,
nada más valioso que el hecho de poder compartir el conocimiento que tenemos de la manera más única, ¿no? Auténtica en cómo nosotros somos. Cito aquí a mi colega Alex Morán, que él dice mucho dentro del LinkedIn de que todos nosotros tenemos una historia de por medio. Así que no tengamos ese miedo o ese síndrome del impostor, salgamos de nuestra zona de confort, vivamos nuevos retos, abracemos esos logros que finalmente hemos cumplido con sacrificio y compromiso, que no ha sido suerte, y bueno, siempre caminando y teniendo en claro el objetivo, ¿no? Que es justamente bajo un propósito que considero que todos nosotros tenemos. Mami, ya queremos ver esos videos, ¿ah? Muy bien. Mira, acá ha quedado grabado. Todo está grabado. Me comprometo a comer otra uva que no sea pidiendo el mismo deseo, de verdad. No, si no, esa uva se va a volver pasita. Oye, es cierto. Vino, se fue el vino. Yo espero que por interno 3 de enero hable queremos con ver tu Juanjo video. para que dé los tips, ¿no? Para que ambos hagan un network. Claro. Juanjo, tienes que darle los tips a Fabi. Encantado, de todas maneras. Muy bien, pasamos al último. Ya hemos salido del bloque con este mensaje súper reflexivo de Fabi, me ha encantado. Y entramos, por supuesto, a la conclusión. Aquí sí invito a cada uno de los especialistas, comenzando en este caso por el caballero. En este caso va a ser Juanjo quien comience. Y Por el señor. por el señor Juanjo. Pasamos a Gabriela, pasamos a Kiara y termina con Fabiola. Entonces va a ser una conclusión de todo lo que hemos visto. Y por favor, Juanjo, cuando gustes. Mira, con el miedo nos paraliza. Dicen, el miedo paraliza. Pero hay que darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Decía una publicidad española. Tienes que utilizar ese miedo como un catalizador para hacer las cosas. Yo cuando era pequeño tenía en la pared de mi cuarto, escrito con plumón indeleble, recuerdo, y yo lo miraba todos los días cuando me despertaba, era que una gran caminata inicia con un pequeño paso. Pero si no das ese pequeño paso, jamás vas a poder dar esa larga caminata. Si tú dejas que el miedo no te deje dar ese pequeño paso, entonces te vas a quedar ahí y no vas a poder destacar si tú quieres hacer. Y yo creo que si los que estamos escuchando este podcast, si tú estás en tu casa o en el trabajo escuchando este podcast tan chévere que es porque quieres mejorar tu marca personal. Es porque quieres destacar, quieres mostrarte como un referente profesional. Y si no quieres mostrarte como un referente, es porque quieres mantenerte vigente como profesional dentro del trabajo. Así de sencillo. Y hoy por hoy, 2024, a puertas del 2025, una de las formas más potentes que vas a tener de mantenerte vigente como profesional es exponerte. Y para exponerte tienes que dejar tu miedo del costado. ¿Ya? Así que yo sé que tienes síndrome del impostor, todos lo tenemos en todo momento. Las personas cuando se suben a un escenario a hablar tienen que tener nervios. Yo te comento esto porque yo tengo la suerte de subir a escenarios a conducir eventos y siempre tengo nervios, siempre tienes nervios. Sin esos nervios no puedes hacer las cosas bien. Cuando hago los reporteros estoy nervioso. Ese nervio que tengo me hace pensar más rápido. El miedo, el nervio, te genera adrenalina. Esa adrenalina te hace moverte, ser más rápido. La adrenalina es como que la vitamina del superhéroe. Te vuelves un superhéroe instantáneamente en ese momento. Entonces, utiliza ese miedo de forma adrenalínica para ser la persona que quieres ser realmente. Solamente tú tienes el control de hacerlo. Nadie más te va a decir, oye, ve, hazlo. Tú mismo tienes que hacerlo. Si no lo quieres hacer, te vas a quedar ahí sin moverte. Pero keep on moving, mantente en movimiento. El miedo no nos deja movernos. Deja el miedo a un costado y lánzate a la piscina. Te das cuenta que en el camino se llenará de agua. Ten plena seguridad de eso. Muy bien. Gabriela, por favor. Sí, después de todo lo que hemos hablado en los 3 bloques, puedo hacer como un pequeño resumen, ¿no?
comenzamos con la carrera, a veces decimos, no, pero por la universidad o porque los profesores, ¿no? O porque no tengo todas las herramientas necesarias para poder sobresalir o llegar con éxito a ser un comunicador. Pero como bien lo mencioné, sí, podemos tener todas de repente cosas que nos faltan o carencias, pero tú eres el que hace el camino, ¿no? Tú eres el que finalmente va a terminar la carrera o va a lograr ese éxito. Entonces todo va a depender de la fortaleza que le pongas, las ganas, que te guste, que te apasione hacer lo que haces. Y yo siempre le digo esto a mi esposo, ¿no? Yo me levanto 5 de la mañana todos los días para ir al trabajo, por entro 7 de la mañana, y me levanto feliz porque voy a ir a hacer lo que me gusta hacer, a disfrutar, a aprender, a experimentar. Y sí, me pueden decir que no, voy a recibir que no varias veces seguro, pero voy a ir al siguiente día por un sí y seguir trabajando y construyendo en lo que he venido haciendo desde que, bueno, tengo 18 años, ¿no? Y también otro mensaje que podría dar, ¿no? Trabajemos para poder lograr, bueno, yo siempre digo, ¿no? Si una persona me lee, si una persona le gustó el video, la animación o las cosas que podemos hacer en estrategia de comunicación, si a una persona moví, para mí esa persona va a generar ese efecto, ¿no? Y va a comenzar a mover a las demás personas, porque creo que yo trabajo en comunicación interna y lo que más me gusta es poder llegar a las personas, tener esa conexión con la gente. Entonces, nada, yo digo que se puedan quitar el miedo. El consejo que yo le doy a todos los comunicadores que recién de repente están comenzando o que se sienten de repente frustrados en donde están en el momento, es que se quiten eso paralizador, ¿no? Y que más bien lo utilicen como un impulso a lograr, a construir más, a generar esta cohesión dentro de la empresa que están, de compañía, el espacio en el que puedan desarrollarse. Y finalmente coincido mucho con lo que dice Juanjo: si nosotros no creamos relaciones, si no damos a conocer nuestro trabajo, si no generamos también contenido propio, no vamos a quedarnos obsoletos, ¿no? No estamos compartiendo lo que estamos creando dentro de las organizaciones, como que estamos en una isla. Y nunca nadie nos va a ver de manera general, si es que no podemos ponerlo de repente en redes sociales o en la plataforma que más podamos tener acceso. Y también me parece que un comunicador que no está en redes o que no maneje contenido también no es un verdadero comunicador en esencia, ¿no? Porque básicamente lo que nosotros generamos, o lo que yo considero que debe ser siempre un comunicador, es una persona que genera relaciones, que pueda expresarse y que finalmente tenga un impacto en la persona que te escuche o te lea, ¿no? Entonces eso es lo que podría yo recomendar a todos los que nos puedan escuchar el día de hoy en el podcast. Lindo, me ha gustado también. Kiara, por favor. A ver, de mi lado, quisiera hacer énfasis en 2 puntos, ¿no? O sea, el primero es que hay que ser conscientes que el miedo siempre va a haber en cualquier circunstancia, sea en ámbito profesional, ámbito personal, etcétera, ¿no? Entonces, siendo conscientes de que van a haber muchas situaciones que nos va a generar temor, nos va a generar miedo, entonces, como decía Gabriel y Juanjo, hay que voltear la tortilla ahí, y más bien cuando aparezca ese miedo, nosotros también agradecer por esa situación que se nos está presentando, porque eso va a sacar lo mejor de nosotros. Entonces, si empezamos también a agradecer por ese tipo de situaciones, en lugar de repente de renegar de ¿por qué tengo que salir en plataformas si soy comunicador? No, más bien, no, ya, a ver, se me ha presentado esto, ya, gracias porque tengo nuevas plataformas para llegar a más gente, y cómo puedo hacer para de repente ir paso a paso, ir haciendo camino, etcétera. Entonces, lo primero es eso, es empezar a agradecer también, que es una manera de voltear la torta. Y lo otro es que como comunicadores principalmente, porque eso también lo debería hacer todo profesional, es que hay que potenciar nuestras habilidades de comunicación.
¿no? Las habilidades de comunicación como tal. ¿Para qué? Para poder expresarnos de manera efectiva, manejar situaciones complejas, ya sea dentro de la misma organización, ya sea en la universidad si están estudiando, en los trabajos grupales, que de hecho la universidad te ayuda a eso cuando haces trabajos grupales y empiezas a renegar porque te tocó tal o cual compañerito. Eso es nada en comparación a cuando vas al trabajo y te encuentras a diferentes áreas, diferentes personalidades. Entonces es importante que desde la universidad también seamos conscientes de potenciar esas habilidades de comunicación para saber expresarnos, llegar correctamente a la gente, qué tal estamos escribiendo, si el mensaje está llegando correctamente al otro, etcétera, porque ahí ya luego en el mundo laboral se ven bastantes deficiencias en la habilidad de comunicación en los distintos profesionales, ¿no? Y nosotros, mucho más que somos comunicadores, hay que tratar de perfeccionar ello de manera rápida, ¿no? Porque luego dicen, mira, el comunicador que no sabe hablar bien, o que no se expresa bien, o no le entiendo al comunicador. Entonces, también hay que ser conscientes de ello para seguir evolucionando, ¿no? Esos 2 puntos quería agregar. Kiara, quería decirte que me has hecho recordar bastante a mis alumnos. Creo que tú también eres docente, y ahí tú me cuentas. Bueno, yo soy docente en la escuela de Toulouse-Lautrec y tengo alumnos, ¿no?, de primero, segundo y tercer ciclo de la carrera de marketing y publicidad. Y recuerdo mucho haberles propuesto, ¿no? Yo tengo una metodología. Ellos tienen 3 notas. La primera nota, todos son trabajo grupal, así que el primer promedio ellos escogen a su equipo. El segundo promedio, ellos escogen también a su equipo. Pero el tercer promedio soy yo quien los escoge. Y yo soy quien define los equipos, los grupos. Justamente lo hago porque en este promedio es el que es más valioso, es el que pesa más, ¿no? Quizás algunos que no se han tomado muy en serio el ciclo han estado un poco flaqueando los primeros 2 promedios, pero el tercero quizás es esa salida. Entonces es aquí donde yo les propongo quiénes van a trabajar con quiénes. Y no hay la persona que me diga, profesora, yo ya tengo a mi equipo, con ellos tenemos una afinidad, hemos trabajado anteriormente de esta forma, y yo les digo, y cuando estés en alguna agencia o en alguna empresa y te presentan a un nuevo diseñador o a tu nuevo jefe de marketing y quizás no tengas esa afinidad, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a renunciar? ¿A quién le vas a solicitar el cambio? ¿A quién le vas a pedir que no quieres trabajar con esa persona y sí con esta otra? Ahí no van a estar tus amigos. Entonces creo que aquí hay un tema también bastante de aprendizaje, de poder, como les había mencionado, ¿no?, salir de esa zona de confort. Como tú dices, Kiara, como lo dice también Gaby, Juanjo, hay que voltear la tortilla y decir, ¿no?, oye, voy a ampliar mi networking, voy a conocer a nuevas personas, voy a poder quizás, ¿no?, encontrar a mi nuevo partner, a mi nuevo socio, a mi nuevo aliado, y de aquí va a florecer quizás una relación bastante chévere, ¿no?, amena. Pero si nos cerramos a eso, no vamos a poder encontrar ese brillante que quizás está oculto. Y bueno, yo también, para complementar, yo siempre les digo a ellos, ¿no?, siempre les dejo un libro para la vida, y en esta ocasión ahora el último ciclo que llevé, les dejé como tarea el libro de James Clear, que es de hábitos atómicos. Hay 2 de esos aprendizajes que siempre les comparto a ellos, ¿no? Si es que ellos quieren iniciar un nuevo hábito, primero hagan que el hábito sea obvio. Entonces, si tú quieres empezar quizás a leer un nuevo libro, entonces trata quizás en tu mesa de noche dejar el libro. O quizás, si es que todo el tiempo paras en la sala, por ahí también ten el libro. Cosa que en algún momento vas a recordar, ¿no?, de que tienes que leer ese libro. Entonces, ese es el primero que yo siempre recomiendo. Y el segundo también es la regla de los 2 minutos. Inicia un hábito, ¿no?, que te lleve solamente 2 minutos a empezar con uno siguiente. Quiere decir que si tú ya tienes el hábito, quizás, no sé, de tomar en las mañanas tu café, 6 de la mañana, 6:30, ten otro hábito que quizás pueda ser el que planifiques tu día, ¿no? Este día voy a hacer esta actividad, luego por la tarde voy a salir a correr, luego a la medianoche voy a preparar mi guía de contenidos. Entonces ya vas generando un hábito sobre otro. Entonces creo que finalmente la idea aquí, para redondear este episodio, ¿no?, halloweenesco, es básicamente enfrentar, abrazar esos miedos también,
seguir dándote esas palmadas de compromiso, de esfuerzo, y como también dice mi mamá, no mires lo que te falta por avanzar o lo que te falta todavía por crecer, sino mira hacia atrás lo que ya has avanzado, lo que ya has crecido, abraza eso. Así que, Juanma, te doy todo el pase para que podamos aquí dar también tu introspección. Cuéntanos un poquito acerca de qué es lo que te deja como aprendizaje todo este episodio. Bueno, sobre todo lo que me ha gustado es lo ameno que ha sido. Yo, por supuesto, estaba muy entusiasmado en ver cómo iba a ser. Pensé que iba a ser un capítulo un poco más tenso, pero me ha gustado mucho lo ameno que ha sido, lo reflexivo, las anécdotas que se han compartido. Yo me llevo, por supuesto, todas las reflexiones que desde el pequeño paso de San Marcos que comentó Juanjo y luego le complementó Gabriela, hasta pasar a las clases que han dictado tanto Kiara como Fabiola. Yo me quedo mucho con el poder del miedo que uno tiene a hacerlo, ¿no? Doy este último mensaje. Hace un par de años, me acuerdo cuando comenzó pandemia, yo era practicante en esa época y me acuerdo que yo quería complementar siempre, como no estaba llevando un curso, quería yo escuchar qué podía yo hacer para seguir aprendiendo. Entonces me acuerdo que todos estábamos en casa avanzando y yo me puse a escuchar un podcast. Y es así como yo entendí cómo se podía seguir aprendiendo por medio del audio. Y escuché un podcast chileno que se llama Menos Recursos, Más Humanos, que es de Paola Canessa, que he tenido la suerte de entrevistarla, una capa. Y me acuerdo que de esa forma en la que yo dije, bueno, voy a poder de esa manera, quiero en algún momento tener un podcast, ¿no? Pero el principio fue el miedo de saber si es que iba a funcionar, o a quién le iba a invitar, o me van a aceptar o no. Hasta que en un momento dije, bueno, quiero hacerlo, lo voy a hacer. Y aproveché, siempre he tenido como dice Juanjo, en algún punto lanzarse a la piscina. Bueno, también tuve la oportunidad de escribir, algunos me dijeron que sí, otros me dijeron no, y de esa manera lo fui desarrollando. Entonces el miedo está, pero siempre hay que saber cómo traspasar ese miedo, ¿no? Me quedo con ello, me quedo con esas reflexiones. Todos hemos salido del laberinto, no se preocupen. Y bueno, ha sido un gustazo, por supuesto, contar con cada uno, me ha encantado. Sé que no es la última vez que nos vemos, sé que posiblemente nos sigamos viendo, tanto virtual como presencialmente, así que muchas gracias a todos, ¿no? Muy bien, un gusto, muchas gracias. Un abrazo. Y bueno, Arriba Perú, arriba Perú. Arriba Perú. ¿Juega Perú ahorita? Y está jugando. Sí, está jugando. Permiso, cuídense. Nos vemos. Chao.